Le acabo de traer como la parte del imperio. Sí. Buena camisa es azul. Por ello, déjalo a punto cuando tengamos que partir. Nosotros estamos listos. Dani, ¿me puedes repetir? ¿Estamos listos abajo? ¿Qué falta? Ok, ya, dame 2 minutos. ¿Aquí estamos bien? Sí. Ya. ¿En qué parte están los invitados entonces? Después del reportaje. Después del reportaje. Después del reportaje. Hay un Y reportaje. pero ahí después vienen los comerciales. Comerciales y saludos a los invitados. 4, 3, 2, 1, vamos. Excelente. Atención a uno. Ya, vamos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos al primer capítulo del nuevo programa Chile al Día. Nos estaremos debatiendo y analizando y discutiendo distintos hechos políticos que aquejan a la contingencia nacional. Yo tengo el agrado de poder invitarlos a ustedes, señores televidentes, y poder conducir este programa de inicio a fin para que ustedes estén ahí acompañándonos desde el primer momento en sus casas. Quería agradecerles públicamente por estar acompañándonos entonces desde la primera emisión de este programa, así como también mi agradecimiento público quisiera alcanzar a todo el equipo que estuvo detrás de la realización de este bloque. Un breve aplauso por favor a todas las personas que estuvieron en edición, por favor, en producción, en dirección, en el que sea, que estuvieron trabajando arduamente para la emisión y de este proyecto salga a la luz. Pues bien, la verdad nosotros tenemos la suerte de poder coincidir la emisión de este programa con uno de los hitos electorales más importantes en la historia de Chile en los últimos tiempos. Estamos hablando de lo que es el proceso constituyente, que marcó un giro bastante abrupto el 4 de septiembre, en donde la ciudadanía, mediante un referéndum, tuvo que aprobar o rechazar la reacción de la nueva Carta Magna que estaba realizando la Convención Constituyente desde julio del año pasado. Una elección que estuvo marcada por el triunfo de la opción rechazo por el 62% de los votos, y así como también estuvo marcada por la vuelta del voto obligatorio, donde más o menos 13 millones de personas fueron las que votaron, más o menos estimados 4 millones de electores fueron los que aparecieron y que nos habían mostrado en las elecciones anteriores. Es una elección obviamente que involucró a todos los sectores etarios de la población, pero que sin embargo en este programa nosotros nos vamos a enfocar en el sector etario más joven, es decir, cuál fue la conducta eleccionaria de los adolescentes en este plebiscito, ya que sabemos de que es la primera elección de su generación que ellos viven de forma obligatoria. Así que por favor, para poder averiguar todo este tema, nosotros queremos invitarles a ver con especial atención el reportaje que prepararon nuestro flamante equipo de periodistas comandados por Vicente Martínez, Tomás Soto y Mauricio Leina. Escuchemos, por favor. Esta elección se Ya, la cadena Globo. Así de categórico estaba Pedro Santander en el programa sobre Chile el pasado 29 de agosto, el importante triunfo de los comicios del 4 de septiembre. Sin embargo, la tendencia cambió y el rechazo se impuso en el plebiscito de salida por más de 20 puntos. Por eso, tras conocerse los resultados, se instaló de inmediato la discusión sobre finalmente qué fue lo que pasó. Se puso en la palestra el papel que desempeñaron los jóvenes en este último proceso y qué tan distinta fue su participación en comparación al plebiscito de 2020. Es por esto que salen a la luz interrogantes como si influyó la obligatoriedad del voto o si existió realmente una preparación correcta del peso de este proceso para el país. ¿Será la falta de educación cívica uno de los factores que este 4 de septiembre se hizo notar en las urnas? ¿O simplemente el texto emanado de la Convención Constitucional fue malo? Todas las respuestas a estas interrogantes las buscaremos a continuación. Esto es, la fuga de los jóvenes. 25 de octubre de 2020, con cerca del 78% de las preferencias, la opción apruebo se impuso holgadamente a la opción rechazo, dando inicio así a un proceso histórico en el país, la Convención Constituyente.
Con voto obligatorio y una experiencia primeriza para algunos, el 4 de septiembre de 2022, Chile escogería si aprobaba o no la nueva Carta Magna. A medida que pasaban las horas, los resultados daban total vuelco. La opción rechazo se imponía con un 61% de las preferencias, dando un espaldarazo a todo el proceso constituyente que acababa de finalizar. Según los datos de Unholster del universo electoral, más de la mitad de las mujeres y hombres menores de 34 años votaron rechazo. Más en concreto, el 58% de las mujeres votó rechazo, mientras que solo un 42% lo hizo por el apruebo. Los hombres, en tanto, el 56% rechazó y solo el 44% decidió aprobar. Si lo comparamos con las cifras del plebiscito de 2020, el porcentaje de voto por el apruebo en este rango etario fue de 81% las mujeres y un 77% los hombres. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió entre 2020 y 2022? Conocidas las evidencias y los datos, viajamos hasta la localidad de Curahuma, específicamente a la sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lugar donde se alberga un número considerable de jóvenes universitarios que ejercieron su derecho a sufragio tanto en el plebiscito de entrada como de salida. Ahí nos encontramos con Francisca Mesano, estudiante de cuarto año de periodismo. Ella nos cuenta que el proceso se vio manchado principalmente por fallas dentro de la misma convención, como también por problemas comunicacionales externos. Como un proceso donde que lo teníamos tan a la altura, que era tan deseado, se vio opacado, manchado por distintos conflictos, por problemas comunicacionales, tanto de la misma sociedad como del mismo organismo encargado de redactar la nueva constitución. Entonces fue un poco de todo. Y bueno, finalmente con los resultados del plebiscito de salida y con el rechazo fue, yo creo que una paliza. Y obviamente me rodeo de gente que más o menos opina lo mismo que yo, y con esta misma gente que me rodeaba era sentir como fallamos, como llegamos a este punto. También nos recibe Camila Calderón, periodista y editora general de la revista de Ciencias, Actualidad y Entretenimiento Nuevo Foco. Camila es clara en señalar que hubo errores en la elaboración del texto, ya que incluso estos errores le significaron una oportunidad al rechazo de crecer aún más en las encuestas y finalmente ganar la elección. Hubo muchas cosas en contra desde adentro de la convención como desde afuera. Entonces el tema de las desinformaciones, las fake news, hay muchas cosas que se prestaron como para las farándulas y se hizo como un espectáculo mediático. Entonces hay un dicho que dice que siempre se escucha así como la mejor campaña del rechazo es la campaña de la prueba. Quería ver si estaba bien las embarras que se mandaban, los errores que cometían. Entonces cada cosa que hicieran, para bien o para mal, siempre quedaba para el uso beneficioso del rechazo, encuentro yo. Para Ezequiel Leiva, de 20 años, vio con mucha incertidumbre este proceso y cree que las mentiras de algunos convencionales le jugaron muy en contra a la opción aprueba. Hubo irregularidades, ya sea simplemente por la Constitución, por cambios en el sistema político, que no estaba todo muy seguro. Entonces considero yo que eso causó incertidumbre. Estos mismos problemas de mentira, de tantas cosas que se iba sabiendo y no de la mejor manera, sin duda causaron que mucha gente o votos que no estaban 100% decididos, que entre sí no se fueron por votar que no. También influyó mucho el factor de la pandemia, el haber estado encerrado un año y medio sin mucho contacto social. Los jóvenes principalmente son los que salen a la calle, y yo lo escuché muchos jóvenes también que me dijeron, que me decían que era excesivamente garantista la propuesta, como que garantizaba muchos derechos sociales que a la vez generaban incertidumbre en la gente, porque no está acostumbrada a tener muchos derechos sociales. Porque uno como joven puede tener una visión más abierta a estas cosas, pero todos los jóvenes tienen familias mayores, que también inciden en cómo vas viendo tu realidad. Y bueno, crisis económica, crisis climática, crisis social, incertidumbre política, todo eso te genera una tensión familiar. Entonces muchos jóvenes que viven con sus padres también
tienen ese debate interno en sus casas. Yo creo que también por ahí va el factor del resultado del... De esta manera se cierra una etapa histórica para nuestro país. Hoy, nuevamente se intenta, a través de los partidos políticos y el gobierno, impulsar una nueva convención constitucional, una donde se mejoren los aspectos peores evaluados de la convención anterior. Sin embargo, la esperanza de los jóvenes está en duda. Siento que perdimos la oportunidad. Yo te vería los comerciales para que no siento que devolverse nuevamente la podamos finalmente hacer un proceso parecido como el que tuvimos. Al mismo día siguiente de que ganó el rechazo la oposición, mejor dicho, ya se está desligando de lo que supuestamente habíamos prometido, ¿cierto? Entonces, como caímos de nuevo. Definitivamente, por muy lindo que suene la idea de tener democráticamente electos, o que sean no necesariamente expertos en un área, como las leyes y todo lo que nos lleva a una constitución de cero, creo que sí se debería tratar de trabajar 50 y 50 con personas democráticamente electas, pero también expertos que también sean electos de forma democrática, pero expertos que sepan manejar las materias que corresponden en un proceso como este. Pero de lo que no hay duda es que la juventud de nuestro país ha tomado cada vez más fuerza al momento de participar y sacar la voz. Sin embargo, son conscientes de manifestar su insatisfacción si los procesos y la toma de decisiones no están a la altura de las circunstancias objetivas para ellos y para Chile. El tiempo dirá si la próxima convención constitucional podrá estar a la altura de lo que el país requiere. Pero hay una señal clara. Los jóvenes tienen la llave de este proceso. Entel presenta Microhistorias de Conexión. En la búsqueda, en los guionistas, en la conexión más fiel, en la comunidad, en una red que funciona, en los reencuentros, desde siempre una gran señal, contigo en todas, Entel. Después de la cena, Secadoras, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario Premium Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. vamos. Bueno, ya volviendo de esta pausa comercial y así como también del reportaje excelente que dejaron nuestros periodistas, vamos a ir ahora directo al grano. Trajimos aquí a dos invitados ya de distintas posiciones, los cuales nos van a acompañar durante el transcurso de todo este programa de inicio a fin. Ambos son estudiantes universitarios. Primero, por un lado, tenemos a Nicolás Quiñones, estudiante de periodismo de cuarto año de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Diego. Saludos a Felipe también, por supuesto, y agradecido de la invitación. Sí, ya cuarto año de la carrera y ligado quizás no con la frecuencia que yo quisiera, la verdad, pero sí con un movimiento que es Acción Republicana, que trabaja al alero del partido. Yo no milito, soy independiente, me gusta, mi domicilio, sí, cuando me preguntan siempre mi domicilio político es libertad con independencia, para moverme con la total tranquilidad y sin ningún compromiso con los partidos, pero claramente teniendo afinidad con esa con el gringo hay que tener ojos muy buenos para leer. Vale, muchas gracias, Nicolás, por acudir a este espacio de conversación y del programa. Y bueno, por otro lado tenemos, como ya dijimos acá, a nuestro segundo invitado, quien también es estudiante universitario, pero de la Escuela de Derecho y va en tercer año, de la misma universidad, la UCB. Felipe, gracias a todo el mundo. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí al programa, también muchas gracias a quienes hacen posible aquí la oportunidad. Y bueno, en referencia con la posición política, también para ya empezar a plantear un poco el debate, yo me considero progresista, aunque también no me considero ligado a ningún partido político. Ya mi militancia la he renunciado hace ya un par de años, así que me considero con total libertad de emitir mis opiniones en este espacio. Gracias. Perfecto. Bueno, se agradece mucho la diversidad de las opiniones que vamos a tener dentro de esta discusión, así que, bueno, ya tenemos a nuestros invitados. Más que nada, pasemos a la siguiente cortina, por favor. Demos paso a la discusión. Nos vemos. Muy bien.
Ahora mismo les voy a hacer dos preguntas, chicos. Esta va a ser más o menos la coordinación de todo lo que es el mecanismo de participación. Les voy a hacer dos preguntas donde ustedes van a tener máximo 2 minutos para responder, ¿ok? Entonces ustedes deben gestionar bien sus respuestas porque pasado el tiempo ya no van a poder seguir hablando, ¿vale? Perfecto. Bueno, ahí producción tiene el cronómetro para que se puedan guiar, así que eso, por favor, porque hicimos un ambiente ameno de discusión y también de conversación, ¿ya? Felipe, vamos a empezar contigo. Por supuesto, adelante. Te digo la pregunta y en 2 minutos empiezan a Felipe, correr ¿dónde la apenas tienes? empiecen a hablar. Perfecto. Felipe, según tu criterio, ¿se debe continuar con un nuevo proceso constituyente? Según tú, ¿es necesaria una nueva constitución? ¿Y por qué? Yo creo que a esa pregunta debemos hilar un poquito más fino. Ya no estamos en una pregunta de continuar o no. Esto ya ha continuado desde hace ya casi 10 años. Recordemos que el proceso constituyente no empieza con Piñera, sino que empieza en el segundo gobierno de Bachelet ya con una consulta de cabildo, una consulta ciudadana, buscando establecer bases para una propuesta. Pero que, como sabemos, durante el segundo gobierno de Bachelet no se pudo llevar a cabo por distintas razones políticas. Entonces no ahí es tienes la que pregunta marcarlo. si debemos En ese continuar plano se marca con los nombres, no en el plano amplio. y ya lleva mucho tiempo. Ahora lo marca, ahora marca. Para poder plantear un cambio constitucional. Entonces, lo que ahora deberíamos hacer es mirar hacia el futuro y con ímpetu avanzar. Ya hemos recorrido demasiado camino y el camino lamentablemente se ha extendido aún más, incluso con el plebiscito del mes pasado. Entonces, en base a esto, debemos ser precisos de cómo van a ser las reglas del juego para el siguiente espacio que se va a plantear ahora para escribir una nueva constitución. Debemos ser claros también en los límites, para asegurar de esta manera un proceso que sea exitoso y que no caiga dentro de los mismos vicios que tuvo la Convención Constitucional pasada. Estamos de acuerdo de que el plebiscito no solamente se votó sobre el texto, también se votó sobre el desarrollo, hay un poco de techo de la Entonces me parece importante de que las reglas de juego estén claras y que en base a eso podamos tener un mejor desarrollo, para escribir un mejor texto y que este sí sea más popular para las personas, que pueda llegar de forma más directa también a ellos. Recordemos aquí que no es un acuerdo entre políticos, sino al final es la ciudadanía quien vota por un nuevo texto. Y el texto debe satisfacer los intereses de la ciudadanía, más que los intereses de ciertos grupos políticos que últimamente no se han podido poner de acuerdo y han incluso pospuesto la discusión constitucional en base de presionar al gobierno o incluso estirar un poco más la cuerda para posicionarse en una posición más ventajosa respecto a la escritura del próximo texto constitucional. Entonces debebemos tener mucho ojo en lo que se viene ahora. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Nicolás, lo mismo contigo. Te repito la pregunta, 2 minutos. Cámara 3, ¿puedes hacer lo mismo con la Nicolás? Nicolás, según tú, ¿se debe continuar con un nuevo proceso constituyente y es necesario una nueva constitución y por qué? A ver, yo creo que partir respondiendo con 2 puntos que tocó Felipe, que parece que vamos a estar más o menos de acuerdo, que son definir los bordes. En eso están los partidos. Hay que, como decía Felipe, hay que delimitar muy bien la tarea que van a tener los convencionales para que no aparezcan nuevamente Giovanna Grandón ni Rojas Páez. Para que no traspasen todos los límites, porque hay que recordar que la liberación de la convención, como parte importante de ella, fue abogar por la liberación de los presos de la droga, traspasando completamente lo que son las materias de competencia. Entonces aquí ya se intentó responder el país, no resultó. Entonces hay que definir bien y los partidos de manera transversal, por lo menos los que están sentados en la mesa oficial, no la paralela, la oficial, están de acuerdo todos en más o menos 10 bordes. No voy a detallar cuáles son esos, pero entre los más importantes es que Chile es un país unitario, que a todos nos rijan las mismas leyes, desde Arica a Punta Arenas, que hayan 3 poderes del Estado, no un sistema de justicia en donde se genere que algunos van a ser juzgados de una manera y otros de otra. Eso es desigualdad ante la ley. Y yo al menos estoy de acuerdo con la igualdad ante la ley, porque creo que vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, esos son algunos los bordes, el tema del estado de excepción. ¿Qué le íbamos a decir a los ciudadanos de la región de la Araucanía, que hoy día están en un estado de excepción, que no iban a tener un estado de excepción si se aprobaba el texto? En fin, una serie de cosas, la facultad exclusiva del Ejecutivo. Hay una serie de bordes que los partidos están de acuerdo. Entonces yo estoy de acuerdo con Felipe en que deben estar planteados de manera clara para que no sean traspasados. Y también se me va ganando el tiempo y recoger otro punto que planteó, que también estoy de acuerdo, y que el preguntarle a la ciudadanía permanentemente hay que consultar a la ciudadanía. Creo que eso llegó para quedarse y en ese sentido yo abriría un proceso 2.0
pero con un plebiscito de entrada de manera obligatoria, en que la ciudadanía se manifieste si efectivamente quiere que se inicie otro proceso para encontrar una nueva constitución, o si no, la misma regla del juego que nos plantea la constitución de las reformas a la misma. Vale, muchas gracias Nicolás por tus intervenciones, muchas gracias a los invitados por compartir sus opiniones frente a esta respuesta y bueno, ya hemos terminado ya el primer bloque de lo que son las primeras interrogantes. Pasemos al segundo inmediato. Si hay alguna cortina, por favor, por ahí. Vale chicos, entonces, son las mismas reglas, ¿ok? 2 minutos por cada respuesta. Esta es la segunda pregunta. Nicolás, tú terminaste, vas a empezar en esta... Nicolás, sí. Nicolás, como jóvenes, ¿cuál es nuestro rol en este debate político, dentro de este marco que comprende la continuación del proceso constituyente que hoy día se está llevando a cabo? No, yo creo que tenemos un trabajo desde las organizaciones, por ejemplo, sociales, importante. Aquellos que también decían militar en su libertad de hacerlo también lo pueden hacer y ejercer. Eso es algo muy importante, ¿no? Desde la institucionalidad misma, generar esos cambios que son necesarios. Y eso es muy relevante, o sea, como decía, la ciudadanía, el consultarle a la ciudadanía llegó para quedarse. Y los jóvenes, hay muchos jóvenes desde más rápido, de sí, entrada, más dinámico, bueno. la serie de votaciones que hemos vivido, que han entrado nuevos jóvenes. Entonces, el papel que nosotros jugamos es súper importante. En términos, por ejemplo, de el trabajo hormiga que se denomina tratar de convencernos de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros vayamos a votar a nuestro grupo familiar. Eso se da mucho, o en nuestro grupo de amigos, o lo que veíamos en la nota, por ejemplo, cuando hay situaciones en que nos rodeamos de gente que piensa lo mismo que yo, y quizás a otro círculo, a otro espacio, ahí intercambiando esas opiniones, están los centros de estudio, los think tanks. Hay una serie de actividades, el trabajo en la calle, hay una serie de acciones que nosotros podemos ejercer para influir en el debate público. La escucha a la ciudadanía, no creo que nadie esté en desacuerdo en que tenga que ser un factor que tenga que estar presente. El tema de la votación obligatoria nos abrió ese interrogante y por ende tenemos que jugar un rol los jóvenes en todas estas esferas. Son hartas las que tenemos forma de influir y yo creo que tenemos que aprovechar esos espacios a través del diálogo siempre, a través de los acuerdos, porque ceder no significa venderse, ceder significa poner el interés general por sobre uno, y eso creo que debe ser lo óptimo. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Felipe, te toca, ¿está listo? Repito la pregunta. Como jóvenes, ¿cuál es nuestro rol en este debate político? 2 minutos. Bueno, perfecto. Yo aquí la verdad tengo mis diferencias con Nicolás. Él empezó presentándose y dijo que él no militaba, se sentía libre de hablar sin respecto de partidos políticos. Sin embargo, cuando habla de la juventud y de cuál es la orientación que debe seguir la juventud, menciona también la militancia. Yo creo que parte de las cosas que se acabaron por los últimos 30 años de transición, podemos llamarla, es que la vía política de militancia en partidos políticos, de cúpulas de poder, ya ha quedado obsoleta. No son solamente los partidos políticos y las instancias políticas las que tienen un propósito de influir sobre la opinión del público y de la ciudadanía. Yo creo que también aquí hay un gran tejido social que ha quedado un poquito eclipsado por la acción de los políticos. Recordemos que no solamente los partidos políticos estuvieron en el estallido social e impulsaron el cambio constitucional, a pesar del acuerdo de noviembre, sino que también había muchas instancias, muchos grupos sociales distintos, juntas de sindicatos, gente de distintos grupos sociales, ONG, gente motivada por el cambio climático. Entonces tenemos un cúmulo de opiniones, de distintos orígenes, de distintos grupos, muy diversos. Sí. Yo creo que eso es parte de lo que deberíamos respetar en un nuevo acuerdo. Deberíamos velar porque la ciudadanía, la juventud, se involucre no solamente en temas de militancia política, no solamente en política universitaria, que recordemos que no siempre trae las mejores cosas, sino también en distintas formas de participación, de integrarse con la comunidad, de hacer comunidad. Lo que necesitamos son jóvenes comprometidos no solamente con la política, sino con el futuro del país y con las condiciones para establecer una nueva constitución. Yo creo aquí que los jóvenes tienen un gran papel que jugar, y no solamente ser los jóvenes revolucionarios que se acostumbran tanto a decir en el debate público, sino también un llamado a la sensatez. Los jóvenes son parte integral de la construcción del país que queremos ser, y por lo tanto hay que desplazar una forma de efervescencia que se generaba a través del estallido social, sentarnos, relajarnos,
reflexionar y ver cuáles son las opciones que podemos fabricar para un nuevo proceso y por fin terminar ya con este periodo de incertidumbre que tan mal ha puesto a la ciudadanía. Vale, Felipe, muchas gracias a ustedes, Nicolás, de verdad, muchas gracias por sus intervenciones. Tenemos mucho para hablar ya en lo que será el siguiente bloque, porque ahora volvemos luego de esta pausa comercial, pero televidentes, por favor, no se vayan todavía, porque tenemos mucho que debatir y compartir en esta misma mesa. Volvemos luego del bloque. Muchas gracias por vernos. Presenta mi historia de conexión. Es como suavecito, ¿eh? Me gusta, Lleva súper bien el... sí, súper. Es como la niña del otro grupo, la niña. La flor. ¿Viste, Vicente? ¿Cuál es la cortina que pide Diego cada rato? Es que... En la movilidad. Esa, pero... Que quizá no debería Feliz encuentros. Desde siempre, una gran señal. Contigo en ser. todo. Pensé que a lo mejor no está. Diego se prepare. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Después de la Selena, Mucho más. vamos con Nuevo Diego. acondicionador diario Freeman Parece que está acá como fuera de- penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante. Y que se de prepare el adentro Juanjo, hacia ya. afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Y ya, vamos. Bueno, volvemos ya luego de este bloque comercial y así como también, como el resumen de la primera parte, hemos estado conversando con nuestros dos invitados, estudiantes universitarios que la verdad compartieron opiniones bastante interesantes que las vamos a conversar. Luego del siguiente despacho, porque nuestro sector me está llamando en terreno uno de nuestros periodistas que está por ahí recabando información. No sé si ahora mismo me está escuchando Juan José, que está ahí lo podemos ver en la pantalla. Juan José, ¿cómo estás? Hola a todos en el estudio, hola Nicolás, hola Felipe, saludos también a todos en sus casas quienes nos están viendo también a través de nuestras distintas plataformas. Quiero plantearles un tema al debate en el estudio. El rechazo ganó gracias al voto obligatorio. Bueno, estuvimos conversando con distintos expertos, estuvimos conversando con Oscar Fuentes, un cientista político, quien nos planteó antes del plebiscito que el voto obligatorio iba a incidir, es decir, iban a votar más de 4 millones de personas nuevas por 1 millón de personas que nunca había votado, y esto iba a incidir significativamente en el resultado final. Bueno, pudimos verlo, el rechazo ganó con un 62% a un 38% de apruebo. Y pasa, lo pasa, porque la chaqueta roja lo pasa. En contexto, obtuvo los mismos votos que todos los votos que se dieron en el plebiscito de entrada del 2020. Harto, ¿no? Bueno, 4.7 millones de personas nuevas. ¿Qué podemos vislumbrar de ahí? ¿Qué puede concluirse desde ahí? Oscar Fuentes nos decía que hay 1 millón de personas, que iba a haber 1 millón de personas que nunca había votado. Es decir, 3 millones de personas habían votado alguna vez en su vida, pero había 1 millón de personas que estaban en blanco. Es decir, con ese millón de personas no se podía predecir nada. 4.7 millones de personas, acuérdense de ese número. Estuvimos conversando también con Pedro Santander, llevándolo a otro campo, ¿no es cierto?, al campo de las redes sociales. Estuvimos conversando con Pedro Santander, quien es experto en movimientos políticos en redes sociales. Nos comentó que en redes sociales todo se había mantenido igual. El agua calma, por decirlo de alguna manera. No habían habido modificaciones respecto a ninguna cuenta política, a ningún movimiento político, con este ingreso sí o sí que se iba a dar de 4 millones de personas. Es decir, en redes sociales todo se mantuvo igual respecto a procesos de elecciones anteriores. Vuelvo y repito la pregunta. El rechazo ganó gracias al voto obligatorio. Volvemos al estudio. Vale, Juanjo, muchas gracias por tu intervención ahí, que nos estás suministrando información en tu momento. La verdad es que nos volvés con interrogantes súper fuertes, así que en realidad esta figura del votante medio, ¿no?, que está hablando hace poco, fue lo que finalmente inclinó la balanza respecto del tema de los resultados del plebiscito constituyente. ¿Okay? Sin embargo, a ustedes me gustaría conversar, vinculémoslo con el primer bloque, en el cual ustedes están emitiendo sus opiniones, ¿no? Pude ver de que ustedes, dentro del proceso constituyente y el rol político que tienen los jóvenes dentro de este hito, ustedes dos tienen posiciones bastante coincidentes en empezar un foro, ¿cierto?, en definir ciertos límites, más o menos, de cuándo vamos a empezar, con qué principios vamos a empezar a conversar sobre la mesa, por ejemplo, así como también
de que la ciudadanía sí o sí tiene que estar en Bonito, depende de quién hable. Sin embargo, ustedes están disonantes en el tema de la militancia. Y ahí les quiero decir más o menos para ustedes cuáles serían los canales de apoyo pueden ocupar los jóvenes. Me gustaría que profundizaran acerca, para poder llegar, ¿no?, a esta voz política, para poder más o menos incidir en el proceso constituyente. Cualquiera. No, mira, yo quería recoger un punto que decía Felipe, porque efectivamente, como dije, yo siempre voy a estar parado en independencia por libertad para opinar sin ningún compromiso con ningún partido, pero reconozco que son los partidos, desde la institucionalidad, los que tienen la experiencia. Vimos una ausencia importante de partidos políticos que fueron castigados, quizás con justa razón, pero que fueron castigados en el voto a la hora de elegir a los incumbentes en la convención. Y mira lo que pasó. Y mira quién apareció. Los partidos, transversalmente, desde la izquierda a la derecha, estuvieron prácticamente ausentes. La Democracia Cristiana, un partido con más de 60 años de historia en nuestro país, que ha servido como puente, y un partido que se caracteriza por el diálogo, que, en fin, con un convencional. Otros partidos de centro izquierda también, el Partido por la Democracia, para qué decir Chile Vamos. Y ahí aparecieron los independientes que, producto de su inexperiencia política, no supieron elegir Diego. Entre más de 100 personas que opinan lo mismo, una mesa. Lo vimos en enero, en la segunda votación. Y Jaime Baza nos hablaba de que democracia en tiempo real no existe. Eso es no tener la experiencia política para llegar a acuerdos, que los tenían los votos para los votos, si no se podían poner de acuerdo. Eso es impresentable. Entonces, yo reconozco, valoro y espero que los partidos tomen la batuta como la están tomando ahora para llegar a esos bordes. Y en cuanto a la pregunta que nos plantean en el despacho, en ese sentido, y tomando lo que decía la convención, hubo un rechazo de forma y de fondo. De forma, rechazando los corpóreos, rechazando las tías Pikachu, rechazando los capaz, rechazando los votos de la ducha, pero también rechazando lo que decía el texto, por supuesto, porque decir que aquí la gente no entendió el texto, que el texto era muy avanzado, eso es ningunear a la gente, o ningunear con lo de Letorca, es ningunear a la gente. Que los habitantes de la región de la Araucanía no tengan estado de excepción, claramente eso iba a ser rechazado. Que las policías no tengan componente para usar fuerzas de orden, su fuerza legítima, fue rechazado. Que el Ejecutivo no tenga prerrogativa en el gasto fiscal, fue rechazado. Que haya desigualdad ante la ley expresa que había quienes iban a ser juzgados de manera distinta unos ciudadanos de otros, fue rechazado. Hubo un rechazo de forma y de fondo, y no fue porque aquí hubo voto obligatorio, hubo voto no sé cuánto, hubo un rechazo de forma y de fondo. El proceso que lamentablemente fue una oportunidad perdida, fue la segunda oportunidad. Lo decía Felipe, la primera oportunidad fue en el gobierno de la presidenta de Chile, que el mismo Felipe Arboe, senador de su coalición, puso en el cajón el proyecto. Yo participé en el proceso de la presidenta de Chile, un fracaso. Segunda oportunidad, la convención constitucional, un fracaso. Tenemos una tercera oportunidad, creo que va a ser lo último. Yo creo que ahí tenemos varios elementos que son importantes. Una de las cosas es también la confianza que nosotros tenemos en la democracia. A veces cuando uno elige los candidatos, uno puede tener mucha discusión acerca de cuál es la cualidad ética de cuáles son sus candidatos. Pero aquí tenemos que recordar algo. El pueblo de Chile es un pueblo sumamente sabio. Fue un pueblo que en un plebiscito de entrada votó porque realizó la nueva constitución. Luego en el plebiscito de salida votó en contra de esta nueva constitución. ¿Qué podemos concluir de eso? Podemos concluir que el pueblo de Chile quería una nueva constitución, pero no quería cualquier nueva constitución. Entonces, el proceso constitucional va a seguir adelante cada vez con más fuerza. Y hablamos algo aquí, hablado, fake news, un poco de influencia también que han tenido las redes sociales, pero lo que sucede en Chile no es un reflejo de lo que sucede en Twitter. También tenemos que recordar eso. Existen muchos televidentes que, como usted, como yo, como aquí los presentes, podemos pensar que mucho de lo que se ventila en Twitter es también parte de lo que se ventila en nuestro país, pero no es así. Aquí tenemos que hacer un análisis un poquito más detallado. Tenemos que saber que no solamente el texto en sus defectos o en sus ventajas, en sus innovaciones, o también en mucho de lo que se planteaba como desastroso, aquí tenemos que hilar fino. Hay cosas que se hicieron mal, hay otras cosas que se hicieron bien, y esperemos que muchas de estas no sirvan de experimento para un nuevo proceso que asegure condiciones para todos. Recordemos que aquí hay un sector que se está apropiando de la continuación y de alguna manera ha intentado crear que no se lo bien. Se ha dicho de que los bordes, incluso en materia de propiedad, por ejemplo, podrían resguardar la propiedad sobre el agua, que ha sido uno de los puntos que ha marcado la discusión respecto a los bordes. Entonces, cuidado.
a no cometer los mismos errores por los cuales estamos hoy en día intentando cambiar la Constitución. Pueden haber bordes racionales. Todos queremos aquí defender el derecho a la propiedad, el derecho a la democracia, estados de emergencia constitucional, que es una ley constitucional, que no se van a derogar con la Constitución. Pero si volvemos a excedernos, volvemos a tener consagrado un derecho de propiedad sobre el agua, y si usted va a un país de Europa, usted va a un país de América, es una merreída. Ningún otro país tiene derecho sobre el agua, menos un código de aguas que consagre una regulación sobre la propiedad. Entonces, es como ejemplo de cómo hacer la nueva Constitución y de no cedernos a cometer los mismos errores por los cuales se produjo el estallido social. Yo creo que hoy en día los políticos que están vigilando este proceso deberían tener un poquito de consideración, porque en cualquier momento yo creo que el sartén se les puede escapar del mano. Perfecto, Nicolás, disculpa. Me gustaría ya dejar más o menos de lado el tema de lo que estaba hablando Juan José respecto a esta forma de esta masa, ¿no?, de votantes desconocidos, 4.7 millones que supuestamente habrían afectado el resultado de la balanza. Pero ahora yo mismo quisiera orientar la discusión pasando de los electores al tema de los temas de la propuesta de la Carta Magna, que ustedes de hecho mencionaron en sus respectivas respuestas. Hay un artículo de CIPER, ¿okay?, que dice que, según las investigaciones que ellos realizaron, todos los puntos de la nueva Carta Magna que más o menos influyeron en la preferencia de voto fueron bastantes, entre los que podemos mencionar la plurinacionalidad, las normas de protección y la propiedad privada, los derechos sociales y reproductivos, el diseño del sistema de justicia que decía aquí Nicolás en otro cine, y el sistema político. La verdad yo quisiera preguntarte a ti, Felipe, principalmente si es que tú sabes más o menos en el ámbito del derecho, más o menos, por qué este concepto de plurinacionalidad fue tan cuestionado, ¿no? Nicolás, si tú también puedes aportar en el proceso. Creo que la plurinacionalidad ha sido parte de los conceptos que han marcado la discusión constituyente. Y en parte también se ha originado porque existió en su momento dentro de la Convención un grupo que podemos llamar de corte más progresista, quizás un mundo más independiente, menos ligado a los partidos políticos y quizás también a las posiciones más tradicionales en política, que efectivamente buscaba consagrar lo que se denomina la plurinacionalidad. Recordemos que Chile siempre en su historia ha sido un Estado unitario, es decir, un mismo Estado para todos los habitantes que constituyen este Estado, tanto inmigrantes como pueblos indígenas. Sin embargo, esta propuesta de lo que se llama plurinacionalidad buscaba un reconocimiento no solamente en materia jurídica, sino también en términos valóricos acerca de nuestra historia y nuestra composición en cuanto estamos constituidos por múltiples pueblos. Podemos estar de acuerdo que hoy en día no solamente somos chilenos quienes habitan este territorio, sino también atacameños, mapuches y descendientes de muchos pueblos y mucha gente que incluso a través del censo últimamente realizado, alrededor del 7%, 8% se sigue considerando parte de un pueblo indígena. Entonces esto no solamente en un plano jurídico, sino también una consideración en términos de nuestra historia. Ahora también muchos han dicho que esto es una idea importada de países como Bolivia, y en Bolivia también esto no tiene mayores consideraciones. A veces puede sentar un precedente de consideraciones para tener un criterio más blando de los jueces, por ejemplo, en términos de litigios de propiedad entre, por ejemplo, territorios de una misma comuna relacionada con temas indígenas, pero más allá de eso, las consecuencias jurídicas de declararnos como Estado plurinacional no son más allá que algo más valorativo y parte como de un modo de interpretación para interpretar el resto de la propuesta constitucional. Vale, Felipe. Nicolás, ¿tú tienes algo para decir? Sí, bueno, primero que Conay dice otra cosa, más o menos el 1%, no el 10%. Pero aquí yo me abriría, y eso es lo que decía en relación al rechazo de forma y de fondo. Los chilenos son chilenos, vemos banderas chilenas. Y esa es la forma que se rechazó. Y el fondo rechazó la plurinacionalidad, que implicaba o generaba una complicación no menor en términos jurídicos. Yo, como decía, fui a varios think tanks, me preparé harto para decidir mi voto. Y todos los abogados dicen lo mismo, o sea, los que vamos a ganar más plata, aquí somos nosotros, porque la cantidad de interpretaciones que se tienen que hacer es brutal, es muy importante. Entonces, en ese sentido yo abriría, o me hace más ruido, lo que ha planteado el presidente Lago. Plurinacionalidad, perfecto, pero con 3 palabras, desde su origen. Y ahí, digamos, se podría haber interpretado de mejor manera, pero ¿qué pasó? De nuevo se rechazó la forma, se ningunearon a los presidentes. El presidente Lago llegó a decirme, ¿saben qué? Sigan ustedes, yo no me subo. Entonces, aquí, como digo, hubo un rechazo de forma y de fondo, y los chilenos, como decía, entienden, saben, se sienten chilenos.
lo vimos con el resultado, lo vimos, siempre lo vemos por los 18, lo vemos para cuando fuera, siempre lo vemos, y eso implica que seamos un Estado unitario, que a todos nos rijan la misma ley. Porque a mí por lo menos, me molesta que unos tengan privilegios ante la ley y que sean juzgados de distinta manera. Entonces siempre abogo porque el Estado sea unitario, que a todos nos apliquen las mismas leyes y todos respetemos las mismas leyes. Perfecto, Nicolás, gracias por esa última intervención y ya cerrando con los pocos minutos que nos quedan del programa, a ustedes quisiera preguntarles respecto sobre la influencia, volver al tema del voto obligatorio. ¿Ustedes consideran que es necesario hoy en día, teniendo en cuenta la educación cívica que tiene nuestro país? Felipe. Punto. Podemos utilizarlo en un problema ético también. ¿Cuándo es más democrático? ¿Cuando vota más gente a través de un voto obligatorio? ¿O cuando la misma opción de ir a votar es también una elección? Podemos ver ahí que es también un tema de no solamente que exista un absoluto de qué es más democrático, sino también aquí existen ciertos objetivos políticos. A mí me parece que el voto obligatorio marcó un precedente, marcó una novedad, marcó también algo que era muy difícil de poder predecir en encuestas respecto del plebiscito salido. Ahora a mí me parece bueno que más gente vaya a votar, me parece que es una forma de incentivar a la gente que normalmente se siente más marginalizada de la política, más marginalizada de los asuntos sociales o del acontecer nacional. También hay gente que vive en burbujas o gente que quizás por simple desinterés no se involucra en los temas políticos. A mí me parece que es necesario, porque tenemos que avanzar todos en conjunto como país si queremos soluciones que abarquen a todos los sectores del país. No puede ser que personas se queden afuera de la democracia por el simple desinterés o porque dicen que no les compete. Entonces a mí me parece que todas las opiniones son válidas, por más informados, desinformados, más actualizados, menos actualizados que estemos. Es parte de la democracia también que todas las personas estemos en igualdad de condiciones y que todo nuestro voto valga por igual. Vale, muchas gracias Felipe por tu intervención. Nicolás, dime. A ver, la convención nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas era que, como decía anteriormente, Chile no está para refundarse. Hay que colocar borde a toda discusión. Y otra de las enseñanzas es el tema del voto. Como decía, nos abre un interrogante, nos hace reflexionar. Y en ese sentido a mí me hizo reflexionar y me hizo cambiar de opinión. Porque es bueno, porque es sano, porque es democrático cambiar. Y en ese sentido, yo abogo o pienso que el voto obligatorio llegó para quedarse para ciertas circunstancias, como esta, por ejemplo. Abrir o cerrar un proceso constitucional debe ser de manera obligatoria para todos los ciudadanos pronunciarse por aquí. Entonces, como decía, yo sí pienso que se debe continuar el proceso, pero preguntándole a la gente. Y ahí pondría un plebiscito de entrada. ¿Le gustaría o no que continuase el proceso constituyente? Y para las elecciones de populares, por ejemplo, presidente hacia abajo, presidente, diputado, ¿no? Que siga voluntario. Porque si bien es cierto, debemos escoger a nuestras autoridades. También tenemos el derecho a hacerlo. Y un derecho no nos pueden obligar a ejercerlo, aunque ahí está la discusión de Carlos Peña, si es que la ley te puede obligar a ser libre, pero eso es otro tema. Yo para ese tipo de elecciones sigo sosteniendo que el voto debe ser voluntario, y para otras, por ejemplo, de rango constitucional o otras demás de mayor importancia, debe ser obligatorio en el sentido de, como digo, una puerta de entrada al proceso, preguntándole a la gente, y si gana el sí, si gana el no, se hace de manera voluntaria, se escogen a los incumbentes, a los convencionales, y de manera obligatoria nuevamente la ciudadanía se pronuncia aprobando o rechazando ese texto. Un punto respecto a la refundación. Existe un filósofo italiano que dice que la época de crisis es cuando lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido. Bueno, la convención nos demostró totalmente lo contrario. Si mira cómo fue el proceso de la convención, los partidos totalmente ausentes. Yo creo que la refundación no es algo que vaya a venir o que se haya rechazado. Yo creo que es algo que ya está en marcha. Y cuando las cosas están en marcha y la rueda de la historia simplemente gira, tenemos que saber dónde nos posicionamos. Si nos ponemos frente a la rueda de la historia, nos va a aplastar. Y si en cambio si nos ponemos por los lados, podemos guiarla. Salir adelante con una nueva institucionalidad reforzada. La mayoría de las instituciones en nuestro país están seriamente cuestionadas. La aprobación del Congreso, la aprobación del presidente, aunque sea un presidente de izquierda, un presidente más joven, también está ante la de juicio, Tribunal Constitucional, Senado. Incluso la institucionalidad ambiental también está ante la de juicio. Vale, Felipe. Como ustedes dicen acá, claro, es necesaria, bueno, ya podemos ver las divergencias de las opiniones, ¿no? Si es que es necesaria una refundación, o si no, seguir con estos bordes constitucionales, ¿no? Según, esas serían las posiciones disonantes que ustedes tienen. Pero, como ustedes pudieron ver, señores televidentes, sí o sí, quizás, entre estos dos invitados, lo que sí está en discusión dentro de la mesa es empezar con los bordes, así como también de que la ciudadanía esté implicada, ya sea con voto obligatorio, en alguno de estos procesos constitucionales.
Y bueno, la verdad, eso sería todo. Bueno, quisiera agradecerle a ustedes dos por todas las intervenciones que han realizado en este programa. Nuestro señor Teleyet, por favor síganos en nuestras redes sociales, por Instagram, @ChileAlDía, así como también no se nos precipiten porque el próximo lunes vamos a estar de nuevo en sintonía a la misma hora. Muchas gracias por escuchar esta discusión, que estén bien en sus casas, nos vemos. Hasta luego. Déjame, y lo pone con el ETR. Eso es. Buena. Sí, te estaba mostrando la toma el niño hace rato. Estaba, pero lloraba. Sí, pues a mostrar. Sí, ahí tenemos un móvil. Todavía no termina. Cuando termines te va a negro y cortan la grabación cuando esté en negro. Negro. Cortan negro. Stop, no, abajo, no, ahí stop. Ahí estamos. Mira, la forma